arranca por una noticia que para mí, voy a explicar por qué me parece que es muy buena. Ayer a la tarde, la Cámara Federal de San Martín decidió liberar a Alesia Abaigar. ¿Quién es Alesia Abaigar? Es una dirigente política, funcionario del Ministerio, creo que de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, militante de la Cámpora, que había sido detenida por arrojar bosta, sobre la vereda del domicilio de José Luis Espert. Ustedes recuerdan que en el contexto de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, Espert había dicho que Florencia Kirchner, una mujer que tiene padecimiento de salud, es una hija de una gran puta, en referencia a la madre que, en este caso, como la madre de Florencia Kirchner, es Cristina Kirchner. En las horas posteriores a esa declaración realmente agresiva, provocadora, de Espert, realmente que habla de una muy mala persona, apareció un cartel, un pasacalle frente a la casa de Espert, o apoyado sobre la verja de la casa de Espert, que decía: acá vive la mierda de Espert, y le tiraron un montón de bostas sobre la vereda. Yo dije varias veces, cada vez que me refería al tema, que a mí me parece que eso está mal, y creo profundamente que está muy mal, porque no debe atacarse ningún domicilio, aun cuando vos me decías: che, no lo incendiaron, no le tiraron piedras, no lo golpearon, no hubo ningún rapto, ningún homicidio, ningún robo, nada, solamente pusieron un cartel y un poco de bosta que se la banque. A mí no me gusta, y no me gusta por varias cosas. Primero, porque para mí el lugar de la pelea política excluye los domicilios. Los domicilios viven las familias, viven menores, hay vecinos, no hay por qué marcar domicilios, es un lugar de refugio para las personas. Y además que hoy vos marcás el domicilio de alguien y mañana otro marca el tuyo y se establece una forma de convivencia que es una porquería. Entonces no me gusta lo que hicieron. O sea, en eso quiero ser muy categórico y muy taxativo, porque realmente es lo que pienso, y no lo pienso de este punto. Siempre, cada vez que lo dije, incluso dije cuando... aún en el caso cuando había impunidad de los crímenes de dictadura, y los hijos desaparecidos iban a las casas de los supuestos represores, porque en ese momento no estaban condenados, a mí tampoco me gustaba. Me parece que eso establece un código donde, si el método es justificado por un objetivo que vos tenés, mañana hay otro que tiene otro objetivo y justifica el mismo método contra vos. No me parece una forma de vivir. Dicho esto, la detención de Alesia Abaigar y después de otros militantes kirchneristas, está todavía Eva Mieri, la presidenta del bloque de concejales de Quilmes, detenida. Me parecía que era muy cuestionable, y quiero explicarlo muy didácticamente para que se entienda. A ver, que alguien haga algo que está mal, como es tirar caca sobre la vereda de un dirigente político que hizo algo realmente horrible, no quiere decir que merezca la pena de muerte. Hay, como en el Código Penal, una escala de delitos que hace que un delito grave sea condenado con una condena importante, y un delito menos grave menos importante, y cuanto menos grave menos importante. Porque si no, si la discusión es, pero fíjate, ¿a vos te parece bien? No es si te parece bien o te dice mal, sino qué condena merece. Y eso está establecido. Si vos no dañás a nadie, no golpeás, no robás, no secuestrás, no matás, no rompes nada, etc., es una condena mucho menor que si haces todo eso. Y entonces, cuando esta gente es detenida, uno lo primero que mira es: che, pero ¿por qué está detenida? Si ellos fueron condenados, ¿estarían detenidos? No, porque el delito es excarcelable. ¿Y entonces por qué están detenidos? O sea, le están haciendo cumplir una condena a alguien que, si fuera condenado, no tendría esa condena. Y entonces yo empecé a ver eso y empecé a decir: no, acá hay otra cosa, no me gusta si no se explica bien, que están dándole un título a un delito muy menor para justificar una detención. El título podía ser conspiración, sedición, alteración del orden público. Le empezás a meter títulos a algo que finalmente es tirar caca en un domicilio, y entonces sí empezás a justificar detención, y eso podría justificar la detención de cualquiera. Por ejemplo, incitación al odio es una categoría que podría justificar una detención. Entonces tendría que ir preso Espert, además de ello, porque cuando dice hijas de puta, cuando Milei dice no odiamos tanto a los periodistas, está incitando al odio, claramente. Bueno, no merece ir preso por eso. Entonces empezó a ver algo que a mí no me gustó nada, que es: le ponemos un título a un delito menor que parece un delito mayor, y con eso justificamos algo que no merece el delito menor, que es la detención. Yo he escuchado argumentación, por ejemplo,
he escuchado una argumentación que era: hoy tiran caca, mañana ponen bombas. Bueno, el delito penal, el Código Penal, no establece que alguien deba ir preso por una suposición. Hoy tiran caca, tal vez mañana pongan bombas, tal vez no. Entonces, por esa suposición, vos no podés, porque si no, hoy me escupió, mañana me pega un tiro. Un tipo que escupe merece un delito, un tipo que pega un tiro merece otro. Si después vos tenés evidencia que va a tirar un tiro, es otra cosa. Entonces me pareció que había razones serias para preguntarse si en esta ofensiva del gobierno en contra de, no sé, el mal, los disidentes, esa cosa de nada, vamos a combatir el mal con todas las armas, vamos a aplicarles violencia, cosa que voy a hablar en 2 minutos respecto de esto, no estaban consiguiendo aval judicial para empezar a detener gente, no por lo que hacen, sino por su identificación política. Entonces dice, bueno, como son de la Cámpora, le ponemos que la Cámpora es terrorista en base a eso, o que es sediciosa, y empezamos a detener gente. Estos procesos no son de un día para el otro, por eso tampoco quiero exagerar lo que pasa, pero si de repente esto pasaba, era una línea que pasaba el gobierno y una señal muy fuerte de que mira cómo te puedo amenazar, y en algún momento consigo un juez que avala la detención de alguien porque se me cantaron las pelotas, porque alguien tuiteó algo, o porque alguien le escribió algo. Yo empiezo a decir, che, el tipo que escribe que el dólar va a subir está desestabilizando el país, con lo cual está generando un hecho sedicioso en complicidad con la sedición que tira Cacay y metemos en cana a Melconian. Estoy diciendo por decir cualquier barbaridad. Entonces, esa construcción, que es una construcción que yo observo con preocupación, porque veo cómo funciona la cabeza de esta gente y hasta dónde está amenazando. A ver, las detenciones fueron celebradas por Patricia Bullrich, las detenciones fueron celebradas en el acto del Chaco por Milei. Por suerte empiezan a caer presos, gente que por el Código Penal no merecía estar presa. Yo toda la semana pasada miré con mucha preocupación este caso, y por eso ayer sentí como una muy buena noticia que la Cámara se metiera y dijera, no, perdóname. Esta gente tiene que estar libre. Y explicó 2 razones por las cuales debe estar libre esta gente. Primero, la condena que se les debería aplicar si fueran culpables es mucho, no contempla detención, con lo cual no tienen que estar detenidos. Y segundo, la jueza dice que hay elementos para suponer la fuga, que se podrían fugar, por lo tanto, eso es una forma que si no la fundamentás bien, estás de alguna manera respaldando la idea de una condena de hecho. Porque yo invento que esta persona se puede fugar, la meto en cana y no la libero hasta que termine la causa, porque creo que se puede fugar. Y fundamentalmente lo dice la Cámara. Y la fundamentación, vos la leías, era muy endeble. ¿Qué dice la Cámara? Esta persona fue detenida. Le pidieron el celular, dio el celular. Le pidieron el código para entrar en el celular, dio el código. En ningún momento dio ninguna señal. Además está enferma. O sea, no hay manera de que esta persona se fugue. Listo, tiene que estar libre. Y listo, no podés detener a alguien. Y a mí me parece que esto marca o una confrontación o un conflicto que empieza a haber entre la justicia y el gobierno respecto de cuándo se debe detener a alguien. Ya son varias veces que detenciones celebradas por Patricia Bullrich son rechazadas por la justicia. En 2 marchas, la última marcha, ¿te acuerdas la marcha en que había los jubilados y se le pegaron hinchadas? Bueno, detuvieron 100 y pico de personas sin una prueba. Otra marcha contra la ley Bases, detuvieron gente sin pruebas, pero decenas y decenas de personas. A veces un sanguchero detuvieron, un tipo de laburo, entre otras cosas, jubilados, periodistas, cualquiera. Y la justicia una y otra vez les rechaza las detenciones porque no se puede detener sin pruebas. Hay una tentación del gobierno permanente de detener sin pruebas y hay una reacción de la justicia. Aquí no la jueza Arroyo Salgado, que realmente no sé por qué, porque es una jueza que yo sigo su trayectoria y no me parece una jueza dócil ni cuestionable, pero no sé por qué hizo esto que hizo. Hay especulaciones, no son las mías, pero no sé, la jueza se prestó a una detención injustificada, y la Cámara intervino como las juezas de primera instancia, Servini de Cubría, y la otra que nunca me acuerdo, que le decían Camporista, que rechazan las detenciones cuando son sin pruebas. Y la justicia en esto, en cuidar las garantías de la persona, está actuando bien en contra de Bullrich y de Milei, que están tratando de vulnerar las garantías de las personas. Y de un grupo de periodistas, que son los mismos de siempre, que justificaban una y otra vez, sin leer el Código Penal, sin tener idea de lo que es la democracia, que estuvieran detenidos. ¿Por qué? Porque al kirchnerismo se puede hacer cualquier cosa. Entonces,
Entonces veo eso, un intento de detener gente del gobierno sin pruebas y la justicia rechazando. Mira, la justicia ha actuado bien no solamente en estos casos. En los casos de denuncia de Milei, mañana vamos a hacer con Paz una recorrida de las denuncias, créanme que son desopilantes, de Milei contra periodistas, desopilantes. Es decir, es como si contratara abogados que le afanan la guita porque no quieren laburar. Pero las primeras dos, o sea, la denuncia contra Pagni y contra Ali Halal, la justicia rápidamente dijo ningún tipo de cabida, se rechaza, pero inmediatamente porque no había ninguna razón para denunciar. En ese momento creo que fue a Viviana Canosa, a Carlos Pagni y a Ali Halal. Y la justicia rechazó también, o sea, hay varios elementos que muestran que si ellos quieren instalar una autocracia o un régimen violento contra los disidentes, que lo quieren instalar, que se ve claramente, que lo dicen sin ningún tipo de vergüenza, hay sectores de la sociedad que empiezan a decir, no, pará, cualquier cosa no se puede hacer acá. Con lo cual quería arrancar por esto, que a mí me parece que es una buena noticia que muy importante, que tiene que ver con un hecho que a mí la semana pasada realmente me inquietó y me preocupó tanto. Dice, che, ¿qué están haciendo? Están deteniendo gente por delitos que no merecen condena si fueran condenados. Es una cosa muy rara en ese caso. En el medio hubo gente encadenada, gente trasladada a la cárcel de Seiza, una señora de 70 años porque era la madre y tenía una tarjeta azul, también detenida. Algún día tienen que explicar estas cosas. Todo esto celebrado del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que dicho sea de paso, todavía no tiene la más remota idea de quiénes fueron las personas que golpearon a Roberto Navarro, colega, en un hotel donde había cámaras. O sea, había cámaras, lo cagaron a trompadas. Patricia Bullrich no le interesó el tema. Solo investiga algunas cosas, otras no. Bueno, en un momento de lo que yo dije recién, hablé de lo que ellos están dispuestos a hacer contra el mal. Y déjame hacer un paréntesis porque había muchas noticias el fin de semana y no quería hacer, y quiero volver un poquito para atrás en algo que para mí fue relevante, porque el fin de semana, en un reportaje con Eduardo Feynman, Agustín Laje explicó. Agustín Laje es el otro yo de Javier Milei. Es un hombre con el cual Milei va a participar en un acto en Córdoba ahora. Es el hombre que Milei, cuando habló de su sucesión, dice, para mí va a ser Laje el próximo presidente. Es un hombre al que Milei, además de participar en varios actos, calificó como una de las mentes más brillantes de la Argentina. O sea, alguien muy influyente en Milei. Entonces, en un momento, tiene toda una teoría filosófica todo el tiempo. Él y Milei hablan del bien y el mal. El bien y el mal. Estamos nosotros, que somos de ahí salen los argentinos de bien y todos los demás que son el mal. Entonces, en un momento, Feynman le pregunta, pero escúchame, cuando Milei se pone violento, ¿está bien eso? Y entonces, Laje dice, bueno, Jesús era violento también. Hay formas del mal que merecen la violencia. Lo dice de esta manera, o sea, compara a Jesús con Milei, o dice, Milei hace lo mismo que hacía Jesús. Ya somos Moisés, somos Jesús, somos el emperador de la Roma, pero dijo esto Laje, escuchá. Milei es una persona de bien. Sí, es una persona de bien. Una persona de bien se enfrenta con todo el mundo, lo insulta, lo destrata de la manera que destrata. Mirá, hay un pasaje bíblico en el que Jesús se indigna y destrata a aquellos que hacían del templo de su padre un mercado. Hay otros que le llama víboras a sus adversarios. Incluso Pedro le corta, por ejemplo, la oreja a uno de los captores. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que incluso en lo que la civilización occidental reconoce, o parte de la civilización occidental reconoce como el Hijo de Dios, uno puede ver formas, digamos así, violentas, pero formas violentas contra el mal. Formas violentas contra el mal. Escuchá, esto fue retuiteado por Milei. Formas violentas. Además es muy gracioso, porque empieza la Sagrada Escritura, empieza una parte de Jesús que se indigna, pero después hay otro, Pedro, que le corta una oreja. Ya no es Jesús, es otro parágrafo. Te hacen una ensalada con la Biblia estos tipos que ni te digo. Bueno, esto que dice, lo ejemplifica porque le pregunta Feynman, ¿pero el mal qué es? ¿Quiénes son los tipos a los que vos le podés aplicar formas violentas? Y vos decís, bueno, será, no sé, un terrorista, un guerrillero, un asesino, un narcotraficante. No. Un tipo que vota a un corrupto es el mal. Un tipo que genera inflación es el mal. O sea, le tenés que aplicar formas violentas a todo aquel que a vos se te cante las pelotas, porque la categoría es tan grande que incluye cualquiera. Escuchalo a Laje explicándole a quién le tenés que aplicar
formas violentas. Es el audio número 11. Escucha. Uno puede hacer análisis políticos e ideológicos sobre esto, pero el fondo, a mi juicio, es moral. Lo que se revela es que Javier Milei tenía mucha razón cuando apelaba a los argentinos de bien y los distinguía de los argentinos de mal. Reconocer que la grieta es moral es muy importante y es algo que en general a cierto periodismo le ha resultado un poco hostil. Yo he escuchado a algunos periodistas en su momento decir que a ellos les resultaba muy difícil diferenciar dónde estaba el bien del mal y que tratar de diferenciarlo era una actitud antidemocrática. Para mí es muy simple darte cuenta que, por ejemplo, un corrupto es una persona malvada. Personas que votan a corruptos sabiendo que son corruptos son personas malvadas. Personas que generan inflación a sabiendas son personas malvadas. Personas que empobrecen a los demás son personas malvadas. Personas que llaman a hacer golpes de Estado contra un gobierno democráticamente elegido son personas malvadas. Entonces aquí el problema es moral y aquí hay una reflexión que hay que hacer y es que las izquierdas en todas sus versiones, versión peronista, versión trotskista, las izquierdas en general siempre han movilizado la peor de las emociones que tiene el ser humano, que es la envidia. O sea, la izquierda es el mal y contra el mal hay que aplicar violencia. Varias veces ha dicho Laje estas cosas. Por ejemplo, hay una intervención de él en las redes donde dice a la policía: la próxima vez apunten bien contra los zurdos. O sea, no es que esto es metafórico. Están planteando un programa con una convicción muy fuerte que se expresa, por ejemplo, en detener gente sin pruebas. Milei ha hablado del bien y el mal 100.000 veces, solamente 2 ejemplos. Bueno, la última vez fue el sábado en el Chaco, en un templo protestante. Ya vamos a volver sobre eso también. Pero escuchá, 2 ejemplos de Milei hablando del bien y el mal y qué hay que hacer con los malvados, que somos todos nosotros. Escuchalo. Cuando uno, pone en la mesa los valores morales, está claro lo que está bien, está claro lo que está mal, y con el mal no se tranza. No cedamos frente al mal, no cedamos frente al socialismo. Hay que combatirlo con más fuerza y terminar de sacarlos a patadas en el culo. Bueno, luego vuelve a decirlo, escuchá. Estamos en una batalla existencial y moral entre el bien y el mal. Batalla que empezamos a perder en el momento en el que nos volvimos incapaces de distinguir entre uno y el otro. Urge que la comunidad internacional se reencuentre con su brújula moral y finalmente se decide. ¿Prefiere estar del lado del terror o del lado de la libertad? ¿Prefieren la vida o la muerte? ¿El bien o el mal? El bien o el mal. Bueno, decía Laje que para él es muy claro dónde está el bien y el mal y que cualquiera que dude, en todo caso, tiene un problema moral y debe ser que es parte del mal también. Bueno, resulta que yo dudo y voy a dar 2 argumentos por los cuales dudo que Milei y Laje estén del lado del bien. Un argumento empieza con la palabra criptomoneda, se llama Libra. ¿De qué lado ponemos un presidente que es cómplice de una estafa? ¿Del lado del bien o del lado del mal? Es una pregunta, ¿no? Yo no tengo claro. ¿De qué lado ponemos a un gobierno que permite entrar valijas por Ezeiza? Hoy vean la tapa de los diarios sin ningún control, ¿del lado del bien o del lado del mal? Ustedes saben que en este momento hay un gran escándalo que tiene como protagonista a 2 personas, a Leonardo Scaturice y a Laura Belén Arrieta. Son 2 personas que pertenecen a el entramado libertario y que son los que arman la CEPAC acá en la Argentina. La CEPAC es la organización de ultraderecha donde Milei ha dado discursos hablando de la diferencia entre el bien y el mal, pero mientras hablan de la diferencia entre el bien y el mal y están del lado del bien, te cuelan valijas por Ezeiza sin control, y cuando se lo pregunta al vocero, otro que se supone que está del lado del bien, el vocero dice: no, todo fue controlado. Bueno, ayer los fiscales difundieron cómo entraron valijas por todos lados, 10 valijas, 10 bultos sin control, se ve que para ayudar al lado del bien. Y podría seguir dando ejemplos y ejemplos sobre el bien y el mal, donde los tipos están hasta las manos. Cuando vos desfinanciás un hospital que cura chicos que están enfermos de enfermedades graves, ¿estás del lado del bien o estás del lado del mal? Cuando vos cerrás el Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer, ¿estás del lado del bien o estás del lado del mal? Cuando vos generás una mega devaluación que genera niveles altísimos de pobreza, al menos en los primeros meses posteriores a hacerlo, ¿estás del lado del mal? Bien, si vos decís los que generan pobres son los que empobrecen a un país, son los que están del lado del mal, ¿cómo entrás vos ahí? Entonces hay toda una discusión que naturalmente, yo creo que yo estoy del lado del bien, pero puede otro pensar que no. Y nadie tiene la verdad respecto de esto. Entonces la idea de que yo soy el que define
qué es el bien y qué es el mal, y siempre me pongo del lado del bien, un tipo que discrimina homosexuales, como Laje, ¿está del lado del bien o está del lado del mal? Para mí del lado del mal, pero no le aplicaría ninguna forma violenta, no le cortaría ninguna oreja como Pedro no sé qué, ni lo mandaría a detener sin pruebas y sin ningún tipo de... ni pedirían que le tiren balas de goma. Él sí. ¿Por qué? Porque él siente, es un cruzado del lado del bien. Es un bien que trafica valijas, un bien que hace estafa con criptomonedas, es un bien raro el de Laje, pero es el bien en el que él cree. Démosle una vuelta más al tema del bien y el mal, que a mí me parece muy interesante. El bien, la idea del bien y el mal, de este lado estoy yo, que es el bien, es una idea que muchas veces aplican muchas religiosas, sobre todo los más fanáticos de cada religión, y que el otro día tuvo una expresión más cuando Milei habla frente a un templo repleto de gente. Es muy interesante, debería haber tenido, por ahí en un ratito hablamos con él, mucha más difusión de la que tuvo, el pronunciamiento de un señor que se llama Norberto Zaraco. Seguramente ustedes lo escuchan, no sé si vos... ¿vos lo viste? ¿Vos lo viste, Yamil? No. Norberto Zaraco es un pastor evangélico que pertenece a la comunidad donde habló Milei. Y sacó un comunicado que se titula Lamentable Presencia. Y él dice que la presencia de Milei fue lamentable en el templo, no porque fuera Milei, porque como presidente cada cual puede invitar a quien quiera y Milei podría haber ido y él lo hubiera jodido, sino porque se utilizó un lugar sagrado para hacer un discurso partidario y que esto no debe ocurrir. El tema no es que fue el primer presidente que habló en un templo evangélico, sino que fue el primer presidente que hizo un discurso político. Dice, lamentable porque se prestó el sagrado lugar del púlpito para que el presidente, en un claro acto partidario, dirigiera su diatriba plagada de falsos argumentos, distorsiones maliciosas y afirmaciones totalmente contrarias a las enseñanzas del Evangelio. O sea, para Laje, pastor evangélico, te discute dónde está bien y dónde está el mal, y te discute que vos seas un representante del Evangelio. Se promocionó el acto como un hecho histórico, ya que era la primera vez que un presidente asistía a un acto semejante en un templo evangélico. Es verdad, pero debemos agregar que nunca un presidente asistió para dar un discurso en un acto religioso judío, ni católico, ni musulmán. Esas expresiones religiosas tienen un respeto por los espacios y eventos sagrados que evidentemente los evangélicos no tenemos. Al discurso de odio y descalificación del adversario que el presidente enarbola orgulloso como su más preciada bandera, debemos agregarle lo que repitió hasta el cansancio en su sagrada arenga del sábado: la descalificación del Estado, al que hay que combatir hasta eliminarlo, y la más absoluta libertad del ser humano para que cada uno logre lo que sus fuerzas y habilidades lo permitan. Déjenme leer, porque es largo el texto, el final, que es realmente está muy bien, es muy profundo. Dice, nos enseña Dios en su palabra, Dios con mayúscula y palabra en mayúscula, que el corazón del hombre está esencialmente inclinado al mal. En nuestra teología lo llamamos pecado original. Por lo tanto, dejar la suerte de las personas libradas a sus propias capacidades y posibilidades en una jungla de sálvese quien pueda es lo más antievangélico que podemos hacer. Darle a semejante y perversa herejía el espacio sagrado de una iglesia es lamentable. Ver al pueblo aplaudir y decir amén a lo que ni entiende ni sabe quebranta el corazón. Manchar el testimonio de la iglesia evangélica, que en sus miles de lugares de culto sirve al Señor de manera sacrificial, con escasos recursos, siendo sal y luz en los rincones más olvidados de la sociedad, es un pecado inmerecido. Es verdad, fue la primera vez que un presidente ocupó un púlpito evangélico. ¡Qué pena! Esto lo dice un pastor que pertenece a la comunidad donde habló Milei. O sea que, nada, la chantada esta de un grupo de personas que utiliza el evangélico, las sagradas escrituras, la tradición judía, para hablarnos de que son el bien contra el mal, y que el que piensa como ellos es el mal, es fácilmente desarticulable por un montón de gente buena que hay en la Argentina, que dice, ¿para qué? ¿Bien y mal vos que traficás valijas? ¿Bien y el mal vos que hacés estafa con criptomonedas? ¿Bien y el mal vos que recibías plata de ellos, que no podés explicar cómo, no podés hablar del tipo que hizo la estafa de la criptomoneda, que está filmado entrando a la caja de seguridad días después de reunirse con Milei y días después también de la estafa de cripto? O sea, bajemos un poquito el tono en términos morales y tal vez nos entendemos entre seres humanos igual, que todos, a ver, cualquier persona sabia sabe que los proyectos políticos tienen
momentos cristalinos, momentos oscuros, barro, mierda, agua, todo tiene, y todos los proyectos políticos, con lo cual esta historia del bien y el mal, que a mí me tiene bastante cansado, es hora de decir, flaco, si el bien sos vos, dejá que los demás nos organizamos por otro lado. Ahora, si vos me decís, hablemos tranquilos, sin balas de goma, sin detenciones arbitrarias, sin hablar todo el tiempo de moral cuando no podés explicar tu propia conducta, hablemos tranquilos, podemos tener otro diálogo. A ver, en la agenda informativa aparecen 2 o 3 cosas que son importantes. Sigue subiendo el dólar. Esto, hoy Jairo decía, genera muchas preguntas. Hay algo de esto que ojalá, no sé, yo lo pienso y como no sé de economía o sé lo poco que sé de economía me cuesta entenderlo, porque uno piensa, bueno, estamos habiendo señales de cierta recesión. Están entrando productos muy baratos del exterior. De repente está subiendo el dólar y vos no ves un salto inflacionario acorde, no ves histeria, no ves, che, hubo 10% de evaluación, ¿qué pasa con los precios? Es una pregunta. Y de repente todo esto genera una situación donde por primera vez en muchos años estás ante una devaluación que no tiene correlato inflacionario, con lo cual ganás competitividad sin un alto costo. O sea, podría ser un efecto bueno pero no deseado de una situación que el gobierno quería evitar y no está pudiendo evitar, pero podría tener un efecto bueno. ¿Es posible que sea así? Sí, siempre en el mientras tanto, ¿no? El otro día yo hablé con un funcionario del gobierno que me hacía toda esa, primero, admisión de que estaban viendo esto como una corrección necesaria, algo que no decían en público. De hecho, es lo contrario a lo que decía Caputo, aunque presentaba, che, mira, ahora somos más competitivos 12%, y ante la pregunta de si esto iba a seguir, no veían con malos ojos que el dólar llegara a cerca de 1.300, de hecho ahora está en 1.292 el dólar de las criptomonedas, y ellos decían, creemos, me dijo un funcionario, que hay muchos que ya hicieron todo lo que tenían que hacer de acomodar precios que estaban atrasados, no tienen margen porque la demanda no convalida para recomponer márgenes excesivamente. Deberíamos conseguir, era la mirada desde el gobierno, que si el dólar se acerca a 1.300 no haya un traspaso a precios significativo. Por un lado están reconociendo que había una situación de necesidad de corregir el dólar, al mismo tiempo eso es en Argentina algo siempre muy para tomar con pinzas, porque no sé, hoy me escribía alguien del mundo de la harina, me dice, ya llegó 10% de aumento en la harina. Entonces vos decís, bueno, son 2 o 3 sectores, ni pregunté, pero mi experiencia es que si yo pregunto en el sector de aceites, si no pasó algo ayer, el lunes que viene alguien te diga algo. Entonces hay una situación de freno de la economía, de consumo, aun cuando se recuperaba en algunos sectores, muy pisado, porque ahora la gente gasta más para servicios, que hacen más difícil que se convalide cualquier ajuste. Pero esto también es Argentina, y una cosa es que el dólar de fin de junio estaba en 1.210, y si la semana que viene está en 1.300, no me resulta raro que alguien esté revisando. Acordate que pasó eso, ni bien se hizo el acuerdo con el fondo, que salió Caputo a decir, che, den marcha atrás con las listas. Bueno, hay una gran pregunta ahí, si el gobierno puede alentar esta devaluación, y digo alentar porque ayer el gobierno salió a comprar reservas desde el Tesoro a este precio. Entonces vos decís, pará, estás convalidando este precio vos como Tesoro comprando reservas, le estás poniendo un piso. No querías comprar con emisión del Banco Central porque ibas a fomentar una suba en la flotación. Ahora en este giro dejás subir el dólar, lo convalidás comprando desde el Tesoro para mostrar que juntás reservas. ¿A dónde termina entonces esta escala? Un gobierno que hace un mes te decía el dólar va a ir a 1.000, es obvio que es un gobierno que no tiene mucha idea de qué pasa con la economía. Probablemente le pase a muchos gobiernos eso, pero más en una economía muy volátil. Entonces te dice, a 1.000, la rompemos y está a 1.000 porque la inflación la bajamos. A 1.300, bueno, fíjate, ganamos competitividad. Entonces sobreinterpreta cada hecho en función de lo que pasa, pero no es algo que él está, por lo menos, conduciendo a este nivel. Bueno, de hecho, ayer estuve con un banco grande y les pregunté, ¿vino alguien con menos de $100.000 a depositarlo porque ahora no le preguntan? El famoso efecto de la me dice, no vino nadie. Y de hecho dice, si viene, yo le tengo que preguntar igual. Claro. Porque tengo que cumplir con esta norma, con esta norma, con esta norma que no cambiaron. Si vos seguís las contradicciones del discurso oficial, te haces un festín. Porque realmente vos ves tipos que te justifican, cambian y te justifican por qué cambiaron, y siempre putean a cualquiera que lo critica, a los que decía que lo que iba a pasar pasa. Todo eso pasa, pero al mismo tiempo
hay una situación en la cual al haber baja inflación y haber señales de recesión y competencia externa, puede pasar que haya fuerzas que al vos devaluar no se trasladan a precios tan fuertemente como en otro momento. Eso puede pasar. La pregunta es, si yo soy un empresario, me están acribillando desde afuera con productos baratos y tengo insumos en dólares y sube el dólar, se me suben los costos y ya estaba resentido lo que podía vender por lo que venía de afuera, con lo cual me pone al borde de la quiebra. Entonces también hay un efecto recesivo o de quiebras sucesivas que puede haber si vos devaluás y no tenés, y los que venden en el mercado interno no tienen espacio para aumentar los precios, ¿no? Hoy tenés un problema muy serio en el funcionamiento de la economía real, que son las tasas de interés, que quedaron altas, imposibles en pesos, y algunos te dicen altas también en dólares. Y después, por el otro lado, la competitividad cambiaria, o sea, el hecho de poder competir en el exterior por cómo está el dólar en Argentina, está mejorando por dos fenómenos. Primero, porque Argentina está dejando subir el dólar, pero en el mismo momento que el dólar está bajando en todos los países de la región por ingreso de capitales. Entonces hay algo que, así como pasaba que el atraso te volvía menos competitivo durante todo el año pasado y el comienzo de por dos vías, porque acá lo están dejando subir y porque en el resto de las monedas está el dólar está bajando, Argentina recupera 12, 13, 14% de competitividad que